El día de ayer fue noticia que la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que estaba prevista para el 30 de junio, fue reprogramada para el 22 de julio a petición del fiscal federal del Distrito Sur de New York, Jay Clayton. La fiscalía, con el visto bueno de los abogados de la defensa, pidió el aplazamiento al juez del caso, Alvin Hellerstein, en una carta enviada este lunes, en el que se argumentó que el cambio de fecha es necesario para evitar problemas logísticos y de programación en relación con la provisión de transporte seguro y seguridad para el día 30 de junio. Además, se indicó en la misiva que el gobierno excluirá para ambos acusados los días entre el 30 de junio y la nueva fecha de la audiencia del periodo establecido por la ley de juicio rápido. Nos vamos a Brasil porque las autoridades de ese país, en conjunto con Estados Unidos, anunciaron la captura de 2 presuntos integrantes del Tren de Aragua en operaciones separadas que apuntan contra la estructura financiera y operativa de la organización criminal de origen venezolano. Las detenciones ocurrieron en Río de Janeiro y en Nueva York tras una ofensiva internacional contra la banda transnacional, pocos días después de la muerte de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, considerado durante años el máximo líder de la organización. Según las investigaciones, el sospechoso capturado en Brasil habría coordinado operaciones de lavado de dinero, escuchen bien, de aproximadamente 300 millones de reales, lo que equivale a unos 60 millones de dólares durante el último año a través de criptomonedas y otros activos financieros. Y las autoridades argentinas detuvieron a una mujer de 33 años señalada por su presunta participación en la muerte del empresario venezolano Daniel Antonio Osorio Peñalosa. Allí lo tienen en pantalla, gerente general de Gentech Argentina y amigo cercano del presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Martín Menem. La captura ocurrió durante un operativo ejecutado por la División de Homicidios de la Policía de la ciudad, donde los investigadores identificaron a la sospechosa como Analia Olmedo, quien deberá comparecer ante la juez Paula González a cargo de la causa. La investigación apunta a un presunto envenenamiento. Según las primeras hipótesis de los investigadores, Osorio Peñalosa habría ingerido una sustancia colocada en una bebida antes de su muerte. Y la Estatal de Petróleos de Venezuela y la energética española Repsol suscribieron un memorando de entendimiento orientado a expandir la producción del petróleo y gas en el noroeste de Venezuela, específicamente en áreas vinculadas al lago de Maracaibo. Cuando firmamos un acuerdo, no solamente es beneficiario para todas las partes, en este caso para Repsol y para Venezuela. Cada acuerdo que nosotros estamos firmando en el Palacio de Miraflores, en el ámbito de los hidrocarburos, petróleo, gas, petroquímica, en el ámbito de la energía eléctrica, para el servicio eléctrico, son acuerdos y contratos para el bienestar del pueblo de Venezuela. Pero nosotros también estamos pensando más allá de cómo garantizar el trilema energético donde los pueblos del mundo accedan a la energía. Y sabemos, como lo dijo el consejero Imaz, a quien especialmente doy la bienvenida, y a su equipo, Francisco, José Carlos, Luis, sabemos que el sur global está muy impactado en el acceso a la energía. Y en Caracas, diferentes organizaciones sindicales del sector educativo llamaron a realizar movilizaciones y tomar acciones legales para pedir mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Representantes de federaciones docentes, administrativas y obreras informaron que pondrán en marcha un cronograma de actividades entre este 16 y el 23 de junio para visibilizar la situación de los trabajadores de la educación. Los dirigentes sindicales sostienen que los bajos salarios y la pérdida de beneficios contractuales representan una vulneración de los derechos laborales establecidos en la Constitución y en las convenciones colectivas del sector. Como parte de las primeras acciones, las organizaciones
organizaciones consignaron recursos ante la Inspectoría Nacional del Trabajo y el Ministerio para el Proceso Social del Trabajo, con el objetivo de solicitar respuestas a sus demandas. Durante la próxima semana, los gremios recorrerán instituciones educativas y centros de trabajo para evaluar el impacto de la inflación en los ingresos de trabajadores activos, jubilados y pensionados. Convocaron a una Asamblea Nacional para el próximo 25 de junio, donde discutirán nuevas medidas de presión, entre ellas la revisión de la contratación colectiva, la declaratoria de conflicto laboral y una eventual convocatoria a huelga general. Los sindicatos reiteraron que continúan a la espera de una respuesta formal por parte del ministro de Educación, Carlos Alexis Castillo, a quien solicitan la actualización de las escalas salariales y la restitución de los beneficios contractuales. Y asimismo, especialistas en materia eléctrica señalaron que los recientes acuerdos firmados por el Ejecutivo Nacional con la empresa estadounidense General Electric presenta una opacidad informativa. Tanto el acuerdo con la empresa norteamericana General Electric como la inminente aprobación de una nueva ley de energía eléctrica no resultará en mejoras inmediatas para el sistema eléctrico nacional, según especialistas de este sector, que insisten en la falta de garantías jurídicas, un factor que no ha cambiado pese a la nueva etapa política que atraviesa el país desde el pasado 3 de enero. Esto hace que estas inversiones no sean sostenibles en el largo plazo y que Venezuela no sea realmente atractiva porque no hay derecho de propiedad, no hay Estado de Derecho, y esta nueva legislación que están aprobando, que además la están aprobando a espaldas de la gente porque no ha habido una discusión clara con los venezolanos, sea una legislación chucuta. Los especialistas explican que a pesar de que la capacidad instalada de generación de megavatios es suficiente, la capacidad de transmisión se ha visto afectada principalmente por la falta de inversión, mantenimiento y renovación de equipos, que en teoría pudiera mejorar con este nuevo acuerdo con la empresa estadounidense. Nosotros tenemos, en teoría, una capacidad instalada de más de 36.000 megavatios. Eso era suficiente para cubrir más del doble de la demanda eléctrica del día de hoy. Pero lo cierto es que de los 36.000 están operativos alrededor de unos 12.000 megavatios. Y la demanda eléctrica hoy está entre los 14 y 15.000 megavatios. Es decir, que esos 3.000 es lo que hace que hoy tengan que apagar una ciudad por un rato, después tengan que encender otra, apagar otra, y por eso es que sobre todo en el interior del país estamos viendo apagones de 8 y de 12 horas. Eso es culpa de la corrupción. En este sentido, las posibilidades de recuperación del sistema eléctrico en un corto plazo está sujeto más a un elemento político que técnico, con base al tiempo finito que en teoría tiene el interinato, en el que estos acuerdos pudieran verse afectados ante una eventual transición. Van a ser unas estructuras en donde, por lo rápido que están siendo, no se van a sentir legítimas porque están siendo demasiado rápidos. Y es un trilema que puede ser eficiente, pero probablemente puede ser eficiente y rápido, pero probablemente no vaya a sentirse legal, o puede ser legal y eficiente, pero seguramente no va a ser rápida. Y entonces eso es lo que va a ocurrir en estos procesos de transición, y en donde para nosotros lo fundamental es que podamos retomar unas elecciones muy pronto, que den legitimidad a esos acuerdos y que efectivamente esos procesos de transición sean muchísimo más eficientes y beneficiosos para todos. Importante destacar que en el marco de esta posible recuperación del sistema eléctrico nacional, el gobierno interino también anunció la reactivación de las obras en la central hidroeléctrica Tocoma en el estado Bolívar, una obra que pudiera aportar mayor cantidad de megavatios al país, pero que se paralizó en el año 2014 tras un escándalo de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht. Desde Caracas, para BPI TV, Joan Álvarez. Gracias, Joan. Y el movimiento político Unión y Cambio exigió este martes a la administración de Delcy Rodríguez que cese la opacidad en el manejo de los recursos que han ingresado al país por concepto de venta petrolera. El economista y dirigente de Unión y Cambio, José Guerra, aseguró que el auge petrolero no está llegando a los venezolanos y que pese a que el país percibirá 22.000 millones de dólares en ingresos fiscales por exportaciones de crudo en 2026, la opacidad existente limita conocer el manejo de los recursos. La pregunta que hacemos es, ¿dónde están los reales? La caja registradora no está sonando. Los bolsillos están vacíos. Se supone que como estamos en un nuevo momento político y económico, debe haber transparencia. Y no hay transparencia. Las páginas oficiales siguen cerradas
no informa al gobierno de los Estados Unidos, porque las exportaciones petroleras se canalizan a través del Departamento del Tesoro, pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que no informe el gobierno de Venezuela. Esto es lo peor. Entonces, esta pregunta que estamos haciendo no es contra Trump, es a Delcy Rodríguez. ¿Dónde están los reales del petróleo? Desde Unión y Cambio aseguraron además que es posible incrementar el sueldo de los trabajadores venezolanos entre 80 y 100 dólares mensuales. Estamos solicitando un incremento del salario de los trabajadores venezolanos, porque con 22 mil millones de dólares de ingresos fiscales hay recursos para un aumento razonable del salario, no de los bonos, del salario de los trabajadores de la administración pública venezolana. Que el gobierno se haya creado su propio problema con el sistema de prestaciones, que lo resuelvan, pero los trabajadores venezolanos no pueden seguir con esta precariedad laboral. Por último, desde Unión y Cambio aseguraron que la fracción parlamentaria que hace vida en la Asamblea Nacional solicitará en los próximos días la ejecución presupuestaria de mitad de año en Venezuela para que de esa manera haya transparencia en las cifras. Desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Irene Mejías. Gracias, Irene, por el reporte. Y el Observatorio de Gasto Público de Se Dice Libertad reportó una desaceleración en el ritmo inflacionario del país durante el mes de mayo al registrar una variación mensual de 6.77% en bolívares y una caída de 1.89% en dólares. A pesar de ser la cifra en moneda nacional más baja en el último año, la inflación interanual acumulada sigue siendo un severo golpe para el bolsillo de los ciudadanos, ubicándose en un alarmante 676.35% en bolívares y casi 53% en divisas. De acuerdo con el inflaciómetro, la canasta promedio de 61 bienes y servicios para una familia de 3 personas promedió los $958 al mes, obligando a los hogares a requerir el equivalente a más de 7 salarios integrales para cubrir sus gastos básicos. El informe detalla un comportamiento desigual según las regiones. Valencia se consolidó como la ciudad con la cesta más costosa en dólares, rozando los $1.027 mensuales, seguida por Maracaibo y Caracas. En cuanto a los rubros, los servicios públicos y el transporte encabezaron las mayores alzas en todo el país, con incrementos superiores al 17% y 10% respectivamente, mientras que el costo de los alimentos mostró un leve alivio en el mercado nacional. Los analistas advierten que la presión sobre el presupuesto familiar persiste de manera crítica, exigiendo la generación de casi 2 salarios integrales por semana para garantizar el sustento mínimo.